tener los recursos o preguntas tipo que te pueden venir. Y no solo tener eso, sino que, por ejemplo, si te viene una pregunta A, tú de ese módulo, por ejemplo, no sé, sitio web de esa pregunta A, tú le sacas una pregunta B, C y D, ¿no? Para que tengas múltiples opciones por si es que te vienen otras preguntas relacionadas a esa misma quizá tema. Claro, o ¿No? sea, ahí a lo que refieres, me parece que cuando nosotros dimos el examen, em, planteamos una pregunta y esa pregunta tenía alternativas y esas alternativas profundizábamos en cada una de esas alternativas, ¿no es cierto? Entonces como que entrábamos en una y salíamos en como que en cuatro aristas o tres aristas adicionales, ¿no? Entonces eso quiere decir un poco la tipología de estas preguntas, ¿no? Ujú. Claro. Bueno, ahí creo que vale mencionar, em, existe bueno, en realidad de nuestro lado hemos armado un banco de preguntas, ¿no? También luego lo vamos a comentar, ¿no? Ujú. Pero adelantando un poco, un banco de preguntas de casi, ¿cuántos son? 78 278 aproximadamente. preguntas, ¿no? Que bueno, nos han ayudado, pero ahí ha sido el resultado de bastante práctica, de ayudar también a otros equipos a certificarse. Entonces hemos hecho un recopilado, ¿no? Y bueno, eso es importante también de repente cuando ustedes intenten hacer el examen, si no lo hacen a la primera, pues hay otra oportunidad, ¿no? Bueno, de $150 nada más. Y, y bueno, y seguir, ¿no? Seguir, ¿no? Entonces, nada, es un banco de preguntas que realmente vale la pena tenerlo y vamos a dar una muestra, ¿no? De un Sí. ratito. Ujú. Ya. Sí, eso justo viene ya con la parte del test, ¿no? Ya. Los videos, Videos, ¿no? ¿qué tal? ¿Qué tal los videos? Sí, son bastante, por ejemplo, esto lo estamos nosotros relacionando con la parte de la formación de Odoo. Ellos tienen, bueno, también, ¿no? Inclusive, quizá uno puede pensar, oye, pero ¿de dónde estudio? O, oye, solamente hay estas preguntas nada más, o qué temas vienen, qué preguntas vienen, o de qué específicamente. Entonces tú puedes tener de repente quizá una referencia también los videos funcionales que te da Odoo, ¿no? Inclusive tienen su estructura también, ¿no? O sea, te dan un video corto, o bueno, dependiendo también, ¿no? Por ejemplo, videos de 15 20 minutos, no es tan quizá abrumador. Y finalizando te dan una pequeña preguntas, por ejemplo, ¿no? Y esas tú también puedes quizá tenerlas como un feedback posible que te puedan venir. O quizás le puedes dar, puedes buscar más en estas preguntas y te pueden venir relacionadas a esas también, ¿no? O sea, los videos funcionales se refiere a los videos de la sección training que tiene Ujú. Odoo, ¿no? De cursos, ¿no? Sí, ¿No? Los cursos cursos, ¿no? gratuitos. Cursos gratuitos, ¿no? Hay unos cursos que están bloqueados también, ¿no? Ahí, Claro. ¿no? Pero creeríamos que no es un factor tan relevante los cursos bloqueados, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo vi los videos como que te explican casos, ¿no? Claro. Y las preguntas muchas veces vienen casos, Sí. ¿no? Entonces, esos casos, pues alguien te lo tiene que contar, ¿no? Para que tengas el contexto de la pregunta. Entonces, el video creo que te da ese plus, ¿no? De darte el contexto, el caso y entender mejor de repente, Claro, ¿no? y inclusive te muestran hasta inclusive con diapositivas, ¿no? Por ejemplo, mira, este de acá tiene que pasar de esta etapa a esta etapa y El te muestra todo proceso. el flujo del proceso para Proceso. que tú, y después justo ese proceso te lo muestran ya en la plataforma. O sea, Exacto. es un slide y luego te pasan a la plataforma Duo. O sea, creería yo que un aprendizaje, Claro. Es un recurso importante recurso también, ¿no? importante, ¿no? Videos funcionales. Y bueno, la documentación Yes. oficial, ¿no? En la documentación oficial, ahí sí que existen preguntas que están prácticamente escritas ¿no? En la documentación, ¿no? Claro. Porque a veces uno lee, por ejemplo, ¿no? Digamos, el módulo de CRM, por ejemplo, ¿no? Existe una configuración, por ejemplo, de la gestión de aprobaciones
que en la documentación te lo explica, ¿no? General, de manera general primero, y al final siempre en la documentación hay unos tips, un comentario extra, como, Ajá. se Un ve como amarillito, extra, ¿no? ¿no? Claro. Se ve como extra. Eso, foco en eso, Eh, porque eso justamente que se lo anota y creo Uno que se lo pasan, ¿no? sí. Entonces, es interesante ahí tomarle atención a esto porque durante las implementaciones también nos ha tocado así, ¿no? O sea, Por eso lo- las cosas claves para que se dé un buen funcionamiento de Odoo, por ejemplo, cuando ocurren integraciones u otras cosas, la clave se da o sea, la ponen en la documentación, pero de manera muy corta. Luego ya hay que investigar, hay que apoyarse con los tickets, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la documentación oficial debe ser complementaria, ¿no? Luego ahí vamos de repente, bueno, y yo lanzo ahí una consulta, ¿no? Por ejemplo, ahora que tienes varios recursos disponibles, eh, ¿cómo utilizas tú esos recursos? O sea, porque primero vas por base de datos, luego vas por banco de preguntas, luego vas por videos, luego vas por documentación. O es que tú coges un tema o un módulo y exploras todas esas posibilidades. ¿Cuál crees que para ti ha sido la forma o sería más eficiente el aprendizaje? Ya. Eh, Antes nada más de pasar justo a esa pregunta, algo que apuntar como en la documentación oficial y que también estamos saltando tips ya. Ah, ya. Por ejemplo, uno de esos es, aparte de la documentación, es el release, las notas Ah, de lanzamiento. nota de lanzamiento. Ahí también dar foco, ¿por qué? Porque pues Odoo, al momento de, quizá hay algunas preguntas que no sé, ¿no? Quizá alguien de aquí del video o tiene experiencia también con este tema de certificaciones y sabe que en la segunda vez, por ejemplo, que hace sus pruebas, su mismo examen, le pueden venir algunos relacionados. Pero luego te das cuenta que pueden venir unas preguntas diferentes. Entonces a ti como que te puede tener como que en sorprendido, ¿no? Y quizá esa no es la intención. Entonces para que todos estemos en la misma sintonía y en la misma actualización, se tiene que ver también bastante el release, ¿no? Claro, luego que me Ajá. respondes, Ya. este, esos release justamente son mejoras, ¿no? Que tiene mismo Do y también obedece a que este examen es constantemente actualizado, Exacto. ¿no? O Y sea, esas actualizaciones, inclusive, ahí están, en las notas de release. Ahí. de ahí parece que es una fuente, ¿no? Ah, Una fuente importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es diferente dar el examen hace 6 meses, ¿no? Que claro. darlo ahora, Ujú. ¿no? Porque, Inclusive, porque ya claro. la base de datos de Odoo va a ser más amplia, ¿no? Más amplia. Entonces, claro, son preguntas random, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero Pero siempre es hay importante actualización. mirar esa fuente, ¿no? Es importante mirar esa fuente. A ver, ahora Ya. coméntanos, ¿no? A Cómo... ver. La estrategia, bueno, que hemos seguido aquí y, bueno, también en experiencia personal, es primero, o sea, no puedes irte, por ejemplo, creería yo que, como se podría decir, lanzarte de frente a una base de datos de prueba, por ejemplo, no sé, creería yo. Si es que quizá no conoces todavía o no estás relacionado con algunos términos de cada módulo. Entonces, creería yo que primero para que tengas ese conocimiento un poco conceptual y un poco a nivel funcional, creería yo que tendría que empezarse por los videos mencionables, ¿no? Ya luego cuando tengas toda la parte de quizá, o puedes ir también abarcando por módulos, se va estudiando por módulos, quizá ahí los módulos más amplios vendrían a ser de contabilidad, MRP, ¿no? Pero son tú puedes ir manejándolos, ¿no? De ahí seguiría yo con el banco de preguntas, ir recopilando toda la información que tenga a la mano, junto con la inclusive documentación oficial, ahí de la mano, por lo que mencionábamos con el release. Y ya posterior yo puedo ir lanzarme a mi base de datos de prueba. Configuro todo como lo he visto, por ejemplo, inclusive el video funcional, cómo es que lo he hecho en este módulo, entonces lo paso a mi base de datos de prueba. No solamente me quedo con eso, hago otras cosas
a nivel de proceso. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que ya no va por el camino A, sino por el camino B? Entonces ahí mismo se te surgen de repente quizá más dudas o también más, e inclusive puedes buscarlo en la misma documentación, ¿no? Claro, y todo esto toma tiempo, ¿no? Toma tiempo, Toma claro. tiempo, no es algo que se estudia en un momento, ¿no? Ajá. Estamos hablando de mucha data disponible y eso que estamos enfocados en el examen, ¿no? O sea, estos recursos son importantes porque son origen de las preguntas que vienen en el examen, ¿no? Entonces, es bueno alinear cada uno su estrategia de acuerdo también a su tiempo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, asignamos unas horas diarias prácticamente, ¿no? Ujú. A ver por cada módulo, nos paseábamos por todas estas fuentes, ¿no? Y bueno, practicábamos mucho con la base de datos, entonces uno debe también un poco acomodar, ¿no? Y asignarle un tiempo y ser continuo, ¿no? Eso Sí. creo que también nos ha ayudado, ¿no? Un poco de enfoque, ¿no? La certificación es una preparación que luego tú puedes hacerlo y decir, bueno, a ver, ¿estoy preparado o no? Pum, compras el examen Ujú. y ves, ¿no? Si realmente estás o no, ¿no? Entonces, esta charla justamente trata de, de prevenir un poquito, ¿no? Estos temas, ¿no? Entonces, nada, ahí, bueno, les comentamos algunos tips relacionados también al manejo de los recursos, ¿no? Sigamos Sí. entonces. Añadido, antes de Dale. quizás pasar, añadido a eso, por ejemplo, como mencionas, ¿no? Tienes que estar enfocado y tener una estrategia, ¿no? En el aprendizaje también tienes que, o sea, aparte de asignarles unas horas, tienes que también tener, podríamos decirlo, una estrategia personal. Porque, por ejemplo, no es lo mismo quizá una estrategia más práctica que tenga, por ejemplo, una persona, a otra persona muy diferente que quizá sea más funcional, más de definición, que por ejemplo, no sé, primero le gusta ver el video, cómo lo hace y de ahí él practica. O sea, cada vez tiene que ser alguien tiene que encontrar su propio método de estudio, porque ese Ujú. es clave, porque por ejemplo, si es que yo, por ejemplo, eso es lo que yo menciono, ¿no? Pero de repente usted tiene otra estrategia de aprendizaje y quizás vamos por la base de datos de prueba, por ejemplo, va, ¿no? Quizá ya también por la experiencia y de repente va buscando el banco de preguntas y eso. Pero en lo personal, por ejemplo, esa fue la metodología, ¿no? De ahí de aprendizaje. Pero como recomendación y como quizá otro tip también es buscar tu propia metodología de aprendizaje. Sí, se alinea bastante a los perfiles, ¿no? O sea, un Exacto. perfil más operativo, de repente maneja otro tipo de estrategia, o también incluso podemos pensar en enfoque de módulos, ¿no? ¿Qué pasa si un equipo se quiere certificar? ¿No? ¿Cómo Claro. manejaría? O sea, ahí cambia la estrategia un poco porque de repente es que un poco la complejidad, entre comillas, viene en el sentido de que son muchos módulos, muchos procesos. O sea, estamos hablando de más de 14 módulos que están involucrados en un solo examen. Entonces, imagínate, ¿no? Que alguien conozca ventas, compras, inventarios, manufactura, y es a un nivel intermedio, ¿no? Claro. Mayormente, ¿no? Entonces, imagínate, yo veo como una ventaja el hecho de tener un equipo, por ejemplo, Claro. ¿no? Porque podemos segmentar, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿no? Hay un pequeño módulo de que a veces lo que venimos de desarrollo se nos hace muy fácil, ¿no? Entre comillas, que es el módulo de estudio, Ah, sí. ¿no? Claro. Entonces nos reímos un poco porque hay una pregunta que siempre viene. Ya la Y, verán adelante. sí, y lo has puesto también, ¿no? Claro. Ya, ahí esa pregunta, por ejemplo, lo puede cubrir alguien del perfil técnico, ¿no? Ujú. Y ya te cuentas, ¿no? Entonces el otro de funcional puede cubrir ciertos módulos y ir complementando, ¿no? Porque al final esto, pero sí, interactuar entre todos, porque siempre hay nuevas preguntas, ¿no? Hay preguntas de casos donde necesita el análisis funcional y técnico.